Bueno, vamos a estar orando, hermanitos, por el estudio bíblico de esta mañana. Hermanito Lenín, por favor, nos piden oración para que podamos entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Amén. Buenos días, hermanos. A todos, bendiciones. Vamos a hacer reverencia a nuestro Dios. Vamos a dar gracias. Oremos. Amantísimo Dios, que moras en el cielo, Padre, glorificado sea tu nombre. Padre, en esta mañana le damos las gracias porque nos ha permitido dar la luz del día una vez más. En este primer día de la semana, Padre, para entregarte a ti, a Dios, esta adoración, para que sea usted, Señor, el director de esta reunión. Que sea usted, Señor, utilizándonos como instrumentos suyos, Padre, para transmitir ese mensaje de amor, un mensaje de paz, de exhortación. Y esas alabanzas, oh Padre, que van a ser entonadas, que puedan llegar hacia ti, oh Dios, en lo más alto. Bendiga a cada uno de los hermanos aquí reunidos, Dios, por los hermanos que vendrán en camino. Apresure sus pasos, Padre, para que como iglesia, Señor, nos podamos gozar, Padre, en este día. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos entre nosotros, por los que están desanimados, oh Dios. Y es así, oh Padre, que te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, dándole continuidad a un seminario que tenemos pendiente, vamos a estar estudiando hoy el libro del Apocalipsis para ver si logramos darle finalización a ese seminario. Y estuve revisando mis anotaciones. La última clase fue el 15 de agosto. Entonces tenemos un poquito de tiempo que no escuchamos esto, pero vamos a tratar de refrescar. Nuevamente les digo que estaremos entre el libro de Juan, el libro de Filipenses y el libro de Apocalipsis, los tres seminarios que tenemos abiertos ahora mismo. Y el apóstol Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, el mismo autor de Primera, Segunda y Tercera de Juan, también nos trae el libro del Apocalipsis. Y el apóstol Juan está, por causa del testimonio de Jesucristo, está preso en la isla de Patmos, y Jesucristo le envía un ángel para que le muestre y escriba lo que está viendo acerca de la iglesia en cuanto a las iglesias en Asia, que se llaman las 7 iglesias del Apocalipsis. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a estar refrescando en este resumen un poco. Dice la Escritura, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. No es primera vez que Dios envía un ángel para hacer un trabajo como este. No es primera vez que Dios envía a un siervo como un ángel del Señor. Inclusive si tú lees la palabra, cuando estaba el mismo Jacob en Peniel luchando contra el mismísimo ángel de Dios, ese siervo del Dios Altísimo, inclusive por autoridad de Dios, le cambia el nombre a Israel. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver acciones importantes de ángeles en la tierra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Habían otros hombres, se les llaman así en la palabra, servidores de Dios, que eran 3 que se le aparecieron al padre Abraham antes de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, y luego vemos que uno de ellos permanece con Abraham mientras otros 2 se alejaban para animar y exhortar a la familia de Lot que saliesen de su casa, su esposa y sus hijas, y se fuesen porque iban a destruir aquellas ciudades y esos pueblos alrededor. Entonces, estos ángeles son servidores, sí tienen poder, sí tienen autoridad limitada, solamente Dios les ha permitido, inclusive son los que ejecutan la voz de Dios. En cuanto a lo que lo digo,
cuando el profeta Daniel, en una visión, el ángel le dice: Daniel, lo que te voy a decir me ha sido difícil llegar pronto porque he sido estorbado por el príncipe de Persia. Es decir, los ángeles luchan a favor nuestro. Estamos hablando de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de las tinieblas, contra principados y potestades. Pero igualmente nosotros tenemos de nuestro lado a un ejército que nos respalda, primeramente sirviendo al Señor. ¿Qué otro momento vemos a ángeles sirviendo? Cuando Moisés estaba levantando el báculo y veía el gran valle, que había mucha guerra, y cuando él bajaba su báculo, la guerra la empezaban a perder los israelitas, el pueblo hebreo, vinieron a ayudar y a levantar el báculo, pero le preguntaron: ¿pero qué estás viendo tú? Porque nosotros nos vemos. Dios le dio autoridad a ellos para que viesen lo que Moisés estaba viendo, y eran carros de fuego, ángeles del Señor, luchando a par, codo a codo, con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Entonces, este ángel fue enviado a Juan para que Juan viese las cosas, para que Juan y anotase lo que está viendo. Juan no va a interpretar. Yo quiero que tú tengas esto muy claro. El apóstol Juan no va a interpretar la visión. Juan va a escribir lo que está viendo solamente. Seguimos leyendo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, estas que están aquí en este mapa, puedes ver las 7 iglesias de Asia, la del Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros. Estamos hablando que empezó una carta en salutación especialmente a las iglesias de Asia. Este libro les va a servir a ellos y nos va a servir a nosotros para cosas que aún no han de suceder. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. ¿Estaba en dónde, hermano? En la isla. Está en la isla de Patmos. Juan es muy preciso en dónde se encuentra, quién es él y cómo se está presentando. Las credenciales del apóstol Juan es un copartícipe mío, no es mayor que yo ni superior a mí, es un copartícipe de la lucha que tiene en contra del imperio de Roma. Y él está preso por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Estudiamos el testimonio de Jesucristo. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, las escrituras dan testimonio de Jesús. Por ejemplo, voy a hablar, así como Moisés levantó una serpiente y cada aquel que veía la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué Moisés habla de la serpiente y lo acercamos a Jesús? Porque como fue levantada la serpiente en el desierto, ese tronco tallado en forma de serpiente, todo aquel que era mordido veía la serpiente y vivía. Eso significa de la forma en que Jesucristo iba a ser levantado de una cruz. Esto hay muchos ejemplos del Antiguo Testamento de que hablan que la Escritura da testimonio o es un testimonio acerca de Jesús. El Padre, nuestro Señor Jehová, da testimonio de su propio Hijo. En el bautismo, ¿te acuerdas? Que escucharon la voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Da testimonio el Padre de su Hijo. En la transfiguración, el Padre da testimonio de su Hijo. Bueno me es, dice el apóstol Pedro, bueno es hacer 3 enramadas, mi Señor. Una para ti, Moisés, una para ti, Elías, y una para ti, Jesús. Se desaparecieron Moisés y Elías y quedó Jesús solo, y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. La palabra de Dios da testimonio de Jesús, el Padre da testimonio de Jesús, los ángeles dan testimonio de Jesús, el apóstol Juan da testimonio de Jesús.
Dice el texto en el verso 11, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe este libro, escucha lo que dice nuestro Señor Jesús. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Escribe lo que ves. La orden no es escribe, interpreta lo que estás viendo y envíalo a las iglesias. Escribe lo que ves. El apóstol Juan va a escribir cosas que ni siquiera él va a entender. Va a tener que venir el mismísimo ángel de Dios, lo que has visto las estrellas, lo que has visto de los candeleros. Esto significa, las estrellas son los ángeles que están liderizando cada congregación. Los candeleros son representa a cada iglesia. Si yo quito el candelero, esa iglesia va a morir. Si el ángel no reprende a la congregación, esta congregación va a morir. Ahora, ¿de qué forma podemos interpretar el ángel? Porque está diciendo, vamos al capítulo 2, escribe al ángel, ¿te das cuenta? Capítulo 2, verso 1, escribe al ángel. Si yo le preguntase a usted, amada iglesia, ¿quién es el que lideriza esta congregación? ¿Qué diría usted? Yo lo tengo muy claro, nuestro hermano Jorge está al frente. Y si hay algo importante que decir en esta congregación, lo tiene que saber mi hermano Jorge, porque esa es la organización de la congregación de la Iglesia de Cristo en Madrid. Tenemos evangelistas y maestros, Roberto y mi persona. Tenemos servidores, igualmente como mi hermano Luis Alejandro, como predicador de esta congregación. Lenín es un servidor y le puedo decir que está haciendo un trabajo de diaconado. Tenemos un liderazgo hermoso, igualmente mi hermano le hace un trabajo de diaconado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la palabra de Dios se le dice, dile al ángel que está en esa congregación, dile al ministerio que hable a la congregación y que tengan cuidado de lo que va a decir nuestro Señor Jesús. Escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Esmirna, escribe al ángel que está en Pérgamo, que está en Tiatira. Esto es un mensaje muy serio y va dirigido a los gobernantes, va dirigido al gobierno, quiero decir, no a los gobernantes, va dirigido al gobierno de la iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira, o en la siguiente, como dice el capítulo 3 que continúa. ¿Por qué digo esto? Porque ¿te acuerdas cuando Zorobabel, el sumo sacerdote, estaban juntos y vino palabra de Dios a Zorobabel y al sumo sacerdote y ellos se encargaron de decírselas al pueblo? ¿Te acuerdas cuando vino palabra de Isaías e Isaías se encargó de hablarle al pueblo? Cuando vino palabra de Dios de Jeremías, al profeta Daniel, al profeta Jonás, estamos hablando que son los que sirven, son los que están al frente en un momento de la historia que para nosotros es muy importante entenderlo de esta forma, porque ellos van a velar por nosotros. Mi trabajo como maestro evangelista es que esta congregación esté edificada. Si ustedes no crecen en la palabra de Dios, yo tengo que darle cuenta ante mi Dios por mi trabajo negligente, por mi trabajo que no funciona, por mi trabajo como un obrero que realmente no hace bien su trabajo. Por eso es que hay que esforzarse a un día más, estudiar aún más, y esto es de mucha responsabilidad. El mensaje que le está dando Juan a Éfeso, versículo 2. Imagínate lo que va a leer. Este es el orden. Esta carta la recibió el ángel primero en Éfeso. La estudió, se preparó y después le habló a la congregación. Yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y sé que no y sé que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que están, que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Imagínate cuando llegue un mensaje de exhortación de parte de Dios, ¿de qué manera hoy nos pueden exhortar en la iglesia de Madrid Centro? A través de este libro. Si aquí dice algo que nosotros estamos haciendo mal en el momento de reflexionar y recapacitar, ¿en quién recae la responsabilidad de esto? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Porque si somos templo de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, es decir, este templo yo lo administro, este templo yo soy el sumo sacerdote y este templo tengo que limpiarlo,
Tengo que tener el altar de Dios siempre con el buen incienso, con ese aroma de oraciones subiendo a la presencia de mi Dios. Estamos hablando que es un trabajo de cada uno, y luego cuando venimos a la iglesia es un trabajo del ministerio, de nuestras esposas y de nuestros niños. Es un mensaje maravilloso. Quiero enfatizar las promesas de Dios. Versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el huerto del Edén habían dos árboles. Había el árbol de la ciencia del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Cuando Eva fue engañada por la serpiente antigua, diablo, Satanás, Luzbel, como le quieran llamar, fue engañada. Ella tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, comió, sus conocimientos fueron abiertos, vio que estaba desnuda, le dio de comer a Adán, su esposo, él también vio que estaba desnudo, empezaron a sentir cosas que no habían sentido, como el miedo y la vergüenza. ¿Por qué digo miedo y vergüenza? Porque son atributos del enemigo, son consecuencias del pecado, son cosas de las tinieblas. La vergüenza y el miedo son de las tinieblas. El cristiano no tiene que tener ni vergüenza, ni tiene que tener miedo. No teman por aquellos que le puedan quitar la vida, más bien teman de aquel que le puede decir al alma de Luis Alejandro o al alma mía, baja al infierno. ¿Quién tiene esa autoridad? Amén. Amén. Yo tengo que temer a la palabra de Dios, no tengo que temer al enemigo ni a Satanás. Segunda promesa. Esmirna. El 11. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Cuando el cristiano muere, cuando usted lo despide en un sepulcro, él va al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham le tienen preparado un gran banquete para el Señor. Para él, especialmente porque ha llegado con el padre Abraham en el seno de Abraham. Es una alegoría, es una historia, perdón. Es una historia que nuestro Señor Jesucristo ha contado. Y existe el Tártaro y existe el seno de Abraham. El infierno, el cielo, el Seol, el paraíso. Dos lugares muy distintos. El rico fue al Seol o al infierno. Amén, sí. Y Lázaro, lleno de llagas, ¿dónde despertó? En el seno de Abraham. La iglesia en Esmirna le están diciendo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. De la segunda muerte. ¿Cómo muero yo dos veces? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo muero yo dos veces? Hermano. Sí, eso preguntamos. O sea que nosotros, cuando hay una vida eterna, no se puede comer del árbol. Amén, hermano. El que comió Eva será otro. El que comió Eva y Adán era el del árbol de la ciencia del bien y del mal, no era el árbol de la vida. Y si te vas a Génesis, y que lo vemos ahora mismo, una vez que Dios se enteró que Adán y Eva comieron de ese árbol, dijo: vamos a custodiar el árbol de la vida. No vaya a ser que ellos alcancen y sean como nosotros. Y puso una espada que daba vueltas alrededor del árbol, y prohibió y los expulsó del huerto del Edén. Eso está en Génesis. Sí. Podemos... Exactamente. Exactamente. Nadie ha comido ese árbol, hermano. Nadie. Ni Adán, ni Eva, ni nadie. Solamente ese árbol les pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, hermana. Entonces, ese tema de la segunda muerte, ¿cómo muero yo dos veces? Esa pregunta tienes que hacértela. ¿Cómo hago yo para morir dos veces, hermana? Hermano, perdón. Morir dos veces significa estar condenado. Amén, hermana. Gloria a Dios. Tenemos la muerte física o de este cuerpo. Exactamente. Y la segunda muerte es la persona que no ha aceptado. La muerte espiritual, hermano. Entonces muere. ¿Alguien ha leído al apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, cuando el hermano se para aquí al frente y ministra la cena del Señor y dice: el que come indignamente de la cena del Señor? ¿Alguien se ha parado a pensar de que Pablo decía: pero yo veo que dentro de la congregación algunos están muertos? Mire, hermano, usted puede estar sentado aquí
y para Dios estás muerto espiritualmente. ¿Por qué? A mí un hermano me dijo, Alejandro, yo no pierdo la salvación. Entonces, ¿por qué Pedro dijo con dificultad justo se salva? ¿Por qué Pablo dijo que en la cena habían muertos sentados en la congregación partiendo el pan y del vino? Porque ellos no quisieron quitarse el viejo hombre, porque ellos no quisieron desarraigar la vieja costumbre, seguían acostándose con rameras, seguían robando, seguían engañando al Espíritu de Dios. También habla de Así es, hermano. Sí, Bueno, hermanita, perdón, sí, yo hablo. porque si bien es cierto, nosotros somos salvos por gracia, Amén. pero igual debemos esforzarnos allá en área. Dice también que nosotros debemos luchar por esa perfección, ¿cierto? Porque dice el Señor que si no es perfecto, si no somos perfectos o si no llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo, tampoco vamos a ser salvos. Hermana, le digo una cosa. Cuando usted está ante la presencia de Dios con un corazón sincero, y voy a hablar del día de hoy, usted ha venido ya, y había orado al Señor diciendo que perdonara sus pecados, porque todos hemos pecado esta semana, y que limpiase su corazón, un corazón arrepentido. Usted está entendiendo la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuándo tengo que soportar a mi hermano? Siempre tiene que soportar. El rey David tiene el corazón conforme al de Dios. Uno que adulteró, uno que asesinó y uno que derramó sangre inocente. Pero tiene el corazón conforme al de Dios. Porque él inmediatamente que entendió por el profeta Natán lo que había hecho, créame en mí, oh Dios, un limpio corazón y no quites mi espíritu divino dentro de mí. Tenemos la estatura de Cristo, amén. Así la tenemos. Siempre y cuando nosotros decidamos tener un corazón constricto, decidamos tener un corazón arrepentido, decidamos siempre perdonar al hermano, decidamos siempre congregarnos, decidamos siempre llevar una vida de temor ante Dios. Hemos entendido la plenitud de Cristo. Hemos entendido la perfección. No quiere decir que el hombre no pecará, no está hablando de eso. La perfección se alcanza cuando tú y tu corazón han entendido a quién estás sirviendo y que tu carne es esclava del pecado y que tu espíritu es el que tiene que servir a Dios. El apóstol Pablo, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Si Pablo lo decía y después dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿cómo es posible que Pablo diga que este cuerpo es de muerte? Pues sí, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que debo hacer al Señor eso es lo que tampoco hago. Una lucha tremenda. Nosotros tenemos una lucha. La iglesia en Tiatira, capítulo 2, estamos con las promesas. Al que venciere, verso 26, capítulo 2, 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como también la ha recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Es que tiene oído el hombre. ¿De qué forma yo puedo tener ese poder o esa autoridad de parte de mi Dios? Hermano, cuando usted predica el Evangelio, escuche lo que le voy a decir. Usted acaba de ser, de parte de mi Dios, un embajador de Cristo. Y el embajador de Cristo, voy a ponerlo más fácil y más accesible. Voy a hablar su país, Colombia, hermano. Sí. Tu tierra es Colombia, está en Latinoamérica. Pero usted aquí tiene hay una tierra que representa a Colombia y se llama la Embajada de Colombia. Está en Madrid. Cuando usted pisa la Embajada de Colombia, usted está en territorio colombiano. Y ahí hay embajadores que se rigen por las leyes de Colombia. Y esas personas pueden dictaminar o sentenciar según la ley que se estableció en el territorio de Colombia. Si yo hablo acerca de cómo yo voy a tener autoridad, si Dios me dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que crea y fuere bautizado será salvo y el que no crea será condenado, me lo está diciendo el presidente, el rey de reyes, el mismísimo Hijo de Dios. Y yo como embajador de Cristo tengo la ley de Dios en mí, y cuando yo digo ese mensaje a una persona incrédula, vamos a ver que Alejandro no es incrédulo, Luis, si tú crees en Jesús y te bautizas vas a ser salvo, y si no, tú has sido condenado. Y él no obedece, yo le he juzgado. La sangre de Luis, Dios no me la demandará de mi mano. No caerá la sangre de Luis sobre mí, porque viste al justo y no lo llamaste al arrepentimiento, viste al impío y no lo corregiste de su maldad. Tú tienes autoridad para hacer eso.
Usted le puede decir a cualquier persona, usted está en pecado, debería venir a los pies de Cristo. Hermano, usted lo que acaba de declarar con autoridad de la palabra de Dios es que esa persona, si niega a Cristo, ha negado la salvación. Y si niega la salvación, va a morir otra vez. Va a morir otra vez. Cuando predicamos el Evangelio, lo hablábamos en reunión de varones ayer, cuando vamos a hacer una campaña evangelística, Dios mediante, después de Semana Santa. Y es tan importante lo que vamos a hacer nosotros, de predicar el Evangelio, porque muchas personas oirán y algunos aceptarán el mensaje, pero otros dirán no. Y cuando tú dices no, te estás juzgando por la palabra y vas a morir. Vas a morir. Versículo capítulo 3, verso 5. Al que venciere será vestido con vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Alguien sabe o conoce cuál es el libro de la vida, hermano? ¿Quién sabe de este tema? Lo que usted se imagina, hermano, estamos para aprender. ¿Sí, hermano? El libro de la vida es donde están escritos los nombres de los que han de ser salvos. O sea, Venga, hermano. los nombres de todos los que han aceptado. Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, ahí está reflejado el libro de la vida, inclusive el rey David, y tú lo has escrito en tu libro, dice el rey David, en Salmos, sin exceder el conocimiento. El profeta Daniel, y tú los escribiste en ese libro, no sabían que era el libro de la vida, pero fíjate lo importante, como el ángel de Dios le dice a Juan, hay un libro de la vida, y ahí estará, capítulo 3, estamos en el verso 5. Verso 8, yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay puertas que Dios no va a cerrar en el Sermón del Monte, porque vas a encontrarte una puerta angosta, te vas a encontrar un camino angosto, y un camino ancho, una puerta estrecha y una puerta grande. Cuando Jesús abre la puerta a la salvación a tu vida, creo que eso es de que ustedes van a hablar los niños. Cuando Pedro con las llaves del reino, Mateo 16, se paró ante la multitud, Hechos capítulo 2, predicó el evangelio por autoridad de Jesucristo. Y en la gran comisión, Mateo 28, ir por todo el mundo y anunciar estas cosas, hacer discípulos. Pedro capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, con las llaves del reino en la mano. Una llave no física, hermano, una llave espiritual. Pedro abrió una puerta, la iglesia se abrió. Entraron como 3.000 ese día. Yo abriré una puerta, la cual nadie puede cerrar. La puerta de la iglesia de Cristo Madrid, nadie la puede cerrar. La puerta de las iglesias de Cristo, nadie la puede cerrar. Pregúntate, mira, gracias al Señor, pregúntate, ¿quién tenía la autoridad de cerrar el arca de Noé? Noé podía bajar con mira, vamos a cerrar esta, no tenía autoridad. No hay, eso es algo que se relaciona perfectamente del antiguo pacto al nuevo pacto. Solamente Dios tiene autoridad de cerrar esta puerta. Cuando entre el último de sus hijos que sean salvos, Él sabe el número, no sé cuánto es. Juan tampoco, solamente el Padre que está en los cielos. Solamente el Padre. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Por qué Dios te está prometiendo una silla como un rey? ¿Por qué Dios te promete algo así? Y tú dices, bueno, ¿será que yo me voy a sentar en el trono de Dios? No, te está diciendo que como tú eres templo de Dios, como tú eres tu propio sacerdote, tú también tienes tu propia silla de rey, porque Él es el rey de reyes y eres un sacerdote en medio de sacerdote. Te daré tu trono también. Te lo daré. Tú te lo mereces. Te lo daré. La corona de vida, reflejada también como un rey. Yo te daré tu corona. Y sin embargo, los 24 ancianos y los seres celestiales que adoran a Dios se quitaron las coronas y se las dieron al Señor Jesús. Imagínate, ¿qué no darías tú por mi Señor Jesús? Amén, hermano, por sí. Como todo se asemeja cuando hay una victoria de alguien, siempre recibe su recompensa, su galardón.
Entonces Dios lo está ejemplificando de esa manera. Que si nosotros llegamos allá es porque hemos sido vencedores. Amén, hermano. Entonces Amén. tenemos que galardonar como tal. Amén. El mensaje principal de lo que quiere dar el ángel de Dios a Juan, a la iglesia de Apocalipsis de Asia, están bajo el imperio de Roma, los apóstoles están dispersados, Juan está preso en Patmos, el apóstol Pablo está, creo que ya ha sido ejecutado, ya ha sido heraldo para Dios, porque esta carta se escribió en los años 90, ya pasaron la gran tribulación, años 70, Jerusalén rodeada a caballo, ya lo vivieron, terrible. Y Dios tiene un libro que tiene 7 sellos. Y no hay nadie en el reino de Dios que sea capaz de abrirlo, pero solamente el Cordero es el digno. Y por eso que cantaban en el capítulo 5, verso 9, perdón. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos han hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El tema importante que quiere dar a entender el ángel de Dios a Juan y luego Juan a las iglesias de Asia y luego de las iglesias de Asia para nosotros, es que estamos reinando sobre esta tierra y que ese libro que nadie era digno de abrir, Jesucristo se acercó a su Padre y se lo tomó de su mano. Es el único que tiene, el único que es digno de ir inclusive al trono de Jehová y quitarle el libro y romper los sellos. La realeza, inclusive estamos en un país monárquico, cuando hay un pergamino del rey de España sellado, solamente lo puede abrir el rey de España. No tiene autoridad para abrirlo nadie más, no es digno de abrir o romper un sello de un pergamino, de un anuncio o algo especial del rey de España. Solamente lo puede abrir el rey. En este caso, es un libro espiritual acerca de qué? De todos los acontecimientos que van a ocurrirle en el tiempo del año 90 del apóstol Juan. La caída de Roma, la caída de la gran ciudad, la caída de la gran Babilonia, la caída de Roma. Y no es un cuento, hermano. No es una mitología, no es algo que pasó y quizás no pasó. El Imperio Romano es real. El Imperio Romano, hay mucha historia de Roma en este país. Y si te vas igualmente a la ciudad de Roma, ahí está el centro y siguen viendo estas historias. Ahora, ¿qué representan los 7 sellos del Apocalipsis? El primer sello representaba al caballo blanco y lo montaba. Representa a Cristo. Él es el victorioso, Él es el digno de poder abrir este libro. Si hablamos del segundo sello, era un caballo bermejo y el que montaba era persecución con espada. El poder civil de Roma contra la iglesia es algo muy específico. No está hablando de que esta persecución con espada, este caballo bermejo, hasta el 2023 sigue persiguiendo. No, esto era algo específico para el imperio de Roma. El tercer sello, el caballo negro, el que lo montaba, persecución económica. Aquí iban a pasar mucha hambre, hermano. Es importante entender, no se refiere al hambre debido a la escasez de víveres, sino al alto precio. Me llama la atención esta parte, porque las naciones de este mundo acorralan a las personas hasta llegar un momento que no pueden más y tienen que buscar la forma de subsistir. En Venezuela, el alto precio de las cosas llegaron a que yo vuelva por mí, llegaron a que yo me replantease salir de ese país, porque lo que yo ganaba no era capaz de sustentar a mi propia familia, no me llegaba para el alimento. Yo no puedo decir que está el caballo negro y que está persiguiendo todas las naciones de este mundo. Esto es para Roma, pero fíjate lo que ellos vivieron, que es algo que tú también pudiste haber vivido. El alto costo de la vida, el poco ingreso, te acorralan de tal manera que tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo en este mundo? Yo te digo qué está sucediendo. En este mundo no está sino el príncipe de las tinieblas,
esta es la casa del diablo y de Satanás, pero no tengan problema porque yo he vencido este mundo. Mi paso os dejo y mi paso os doy. Estamos hablando que Jesús nos envió a este mundo a alumbrar, nos envió a este mundo a salar. Y si Dios te dice tienes que alumbrar el mundo, es porque el mundo es tiniebla y oscuridad. Porque Dios no te va a enviar a alumbrar un lugar que ya tiene luz. Es como decirte, hermano Lenín, vayas al reino de los cielos para que alumbre. No, arriba está la luz. El verbo está allá arriba. Nuestro Dios y nuestro Señor Jesús está allá en el reino de los cielos. Lenín, vete a Madrid porque yo quiero que tú alumbres Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid está en tinieblas. Ese es el contexto del sermón del monte. Este caballo es el tercer y cuarto sello, el caballo amarillo, el que lo montaba, la muerte seguido por el Hades. Nadie se va a escapar, hermano. Nadie se va a escapar de la muerte. Porque la muerte entró por un hombre, pero la vida entró también por Jesús. Y si tú no aceptas a Jesús, lo que te espera es la muerte. Y lo seguido va a ser estar en el Hades, el lugar de espera donde vas a morir por segunda vez. Esto es algo terrible, hermano. Es algo terrible. El quinto sello, los santos mártires reclaman la venganza por su causa. Muchos de los que fueron cristianos de la iglesia primitiva están orando a Dios, ¿hasta cuándo tú nos vengarás nosotros por lo que hemos hecho, por lo que hemos perseverado? Porque esas oraciones de los mártires llegan al altar de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, evangelista, diácono del Señor, puesto de rodillas, lo estaban apedreando. He aquí veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Él está clamando, Padre, perdónalo, porque no saben lo que están haciendo y le están matando a piedras. Y ellos es una venganza contra el mundo, no, es por ellos mismos que ya quieren estar en presencia de Dios. Ellos están en lugar de espera en el seno de Abraham. Ellos quieren estar en presencia de Dios. Ellos quieren estar con Dios ya mismo. Ellos están pidiendo que ya estén con ellos. El sexto sello, el anuncio del juicio contra el poder perseguidor. Este es el anuncio contra Roma. Esto es lo que va a sucederle a Roma. Va a caer. Vienen unas trompetas, vienen unos grandes truenos. Todos son anuncios. Vienen las copas de ira del Señor. Pero llegará un momento que ya no habrá más espera. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Veo la hora porque se puede pasar rápido. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Capítulo 7. Vamos al capítulo 7, hermano. Un resumen bastante extenso. Parece que no veíamos la clase desde agosto. Capítulo 7. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie delante de los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni del mar, ni en ningún árbol. Esa palabra que estás leyendo, Apocalipsis 7:1, 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, los puntos cardinales. No existe un lugar donde nadie se puede esconder de la tribulación, de la angustia de Roma. El imperio va a caer. No se van a poder esconder ni al sur, no van a poder correr al norte, no van a poder irse al este o al oeste. Todo será eliminado. Roma va a caer. Esto es un tema y un texto de cómo ellos tendrían que entender de que no iba a ser para siempre. Estamos hablando de que los sellados es la iglesia en la tierra. Estamos hablando de que cuando se refiere a la mujer, luego más adelante, la mujer embarazada que sufría mucho es la iglesia de Dios en la tierra, perseguida por el dragón. Satanás persiguiendo a la iglesia, llevando a unos a la cárcel, llevando a unos al coliseo para que lo matasen, llevando a unos a los pollos, a los leones para que se los comieran. Estamos hablando de que eso es lo que está haciendo el enemigo en el tiempo de Juan. Lo que hablábamos de los vientos simbolizan los mensajes. Estos vientos en griego significa contra la tierra, o sea, va a ser justicia nuestro Señor. Y lamentablemente va a hacer daño. ¿Por qué? Porque si tú quieres derrumbar
eliminar o quitar un reino, siempre va a haber guerra y el pueblo de Dios estará allí y puede que sufra mucho. La caída de Babilonia, los hermanos hebreos, el pueblo hebreo sufrió muchísimo con la deportación. El mensaje principal para los cristianos del primer siglo era: Dios los conoce, Dios les va a proteger en medio de la terrible tribulación que viene. Y los siervos de Dios son protegidos por Dios mismo. Estamos hablando que el que tiene el sello de Dios es protegido, pero aquel que tiene la marca de la bestia, el 666, estoy hablando de cosas que son muy simbólicas. Si tú le entregas tu vida al enemigo, no diciendo que Dios es el Señor de todos los cielos, el Apocalipsis dice que tú eres instrumento de Satanás, tienes la marca del enemigo y no quieres dejarla, porque prefieres los deleites de este mundo. Es algo que da mucho que pensar. Me gusta la palabra impío. Pío significa Dios, y sin Dios, el impío. Imagínate que quizás lo leemos o lo hemos escuchado, no le damos el verdadero significado. Si tú no tienes a Dios, estás muerto espiritualmente. El impío está muerto. Y si tú no trabajas para Dios, ¿para quién estás trabajando? El que no está conmigo, está contra Dios. Jesús lo ha dicho: el que no está conmigo, contra mí es. Contra mí es. Mensaje principal para nosotros este día: en todas circunstancias Dios conoce y Él está con nosotros para que salgamos triunfantes. Romanos 8, hermano, vamos a ir. Romanos 8. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? 8:35 al 39. Romanos 8, 35 y 39. La palabra del Señor. Amén, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos, somos contados como ovejas de matadero. Amén, hermano. ¿Hasta ahí? Sí, hermano, está bien. Yo hago una pregunta. Si yo le dijese que yo lo quiero invitar a un sitio donde hay hambre, desnudez, tribulación, angustia, donde hay todas esas cosas que leyó mi hermanita en Romanos 8, ¿a qué le estoy describiendo a usted? ¿Le estoy describiendo el reino de Dios? ¿Le estoy describiendo el reino de Satanás? En un mundo donde hay hambre, donde hay desnudez, donde hay tribulación, angustia, sufrimiento, guerra, muerte, donde hay toda esa clase de conflictos, pues ahí no está Dios. Por eso es que Dios dice: yo no habito en templos de manos hechas de hombres. Yo habito en vuestros corazones, y ustedes son el templo de Dios. Yo los envío a este mundo. Yo los envío a este mundo. Fíjate el mensaje de Dios. Nos envía a este mundo. Por eso es que yo puedo decir: si a mí me envían a este mundo, es que yo no soy de este mundo. Si a mí me están enviando en una misión como embajador de Cristo para traer personas de este mundo al reino de Cristo, porque yo represento el reino de Cristo, quiere decir que yo no pertenezco a este mundo y que este mundo no es mi casa, porque ellos en el Apocalipsis están pensando en la Jerusalén celestial, no en la Jerusalén terrenal corrompida, llena de muerte. ¿Quién podrá sostenerse en pie el día de la ira del Cordero? La respuesta, ¿cuál es? El que tiene el sello de Dios. ¿Y cómo puedo tener ese sello? Lo decía el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. No sé si qué hermana fue que me lo dijo esta semana. No me acuerdo el nombre. Hermano Alejandro, nosotros tenemos el sello, me lo dijo un hermano, no me acuerdo. Bueno, este sello son las arras de la herencia que yo puedo tener. Yo tengo el sello de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque yo creí en Jesús, porque yo bajé a las aguas, mis pecados fueron borrados. Este templo se purificó, se santificó por la sangre de Cristo. Y él dijo: ahora sí, Alejandro, eres un hijo espiritual, adoptado. La gran multitud, voy a terminar con esta lámina, estoy en hora 35, estoy en hora, tengo que terminar. La gran multitud innumerable, capítulo 7, verso 9.
Capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, de tribus, de pueblos, de lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestido con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Juan pudo observar 144,000, un número que representa amplitud. 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Zebulón. Estamos hablando que son 12,000 de cada tribu de Israel, de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob. 12,000 de cada uno representaban los 144. Pero luego Juan ve una multitud que no puede contar. Esto es un texto paralelo al día final. Hay una multitud que Juan no puede contar, porque el ángel está diciendo que esa multitud son naciones y pueblos de los que han de venir. Y usted está ahí. Usted está ahí. Es hermoso saber eso. La iglesia victoriosa delante del trono de Dios. En este texto destruye la idea de algunos que el número de los salvos que irán al cielo sea limitado por un cierto número de fieles. Y el número de fieles que está pensando, el número de fieles que habían pasado esta vida en la presencia de Cristo ya era innumerable. No podemos limitar a decir que solamente son 144,000 los sellados de Dios y los demás serán condenados. Una idea doctrinal diabólica del diablo, de Satanás. Hermano, te lo digo claramente, no podemos limitar. Cuando Juan dice: miré y aquí una gran multitud que nadie puede contar, yo no tengo autoridad para decir que son 144. Juan está diciendo: los 144 estaban allí porque ya están muertos, pero había una multitud que no podía contar. Comentarios, hermano. Sí, hermanita. Qué pena. No, usted necesita. Hermano, muchas gracias por el estudio. Sobre todo que el tema del mensaje de las 7 iglesias es muy extenso, ¿cierto? Sí, hermano. Es un mensaje inclusive para cada necesidad. Si estudiamos cada mensaje a cada iglesia, vamos a ver la necesidad y los diferentes problemas que tenía cada iglesia. Sí. Y Dios en su infinito poder utilizó a Juan para que les hablara específicamente de la problemática que tenía cada iglesia dentro de las 7, ¿cierto? Entonces, es muy interesante este mensaje, hermano, muchas gracias. Y podemos ver en este caso resumido por el tiempo las promesas, pero hay otras cosas de las falencias que inclusive podemos tenerla como ejemplo para nosotros hoy en día, de las falencias que tenía cada uno en específico y poder mejorar para que nosotros lleguemos a esa. Por ejemplo, el arduo trabajo y lo que hacía Éfeso, quizás no nos acercamos ni un poco nosotros como iglesia a la cantidad de trabajo que ellos hacían, pero ¿sabes en dónde sí nos acercamos a la promesa de Dios? Cuando le dijo: tú has perdido tu primer amor. Cuando yo, por ejemplo, voy a comer con mi hermano Luis en casa, no se trata de llevar mi vida, de predicar a toda Madrid, tengo que hacerlo, amén. Pero cuando yo voy y invito a mi hermano Luis, o Roberto, o mi hermano Jorge, o Ana, o usted, van a mi casa, o yo voy a la muestra, o hacemos un ágape, o comemos juntos, estamos demostrando el verdadero amor. Cuando tú te recién conviertes al Señor, ese amor que hay en ti, que te quieres comer, que te quieres degustar la palabra, que hay una sed inagotable, no dejes que disminuya. Eso es lo que está diciendo el Señor a Éfeso. No pierdas tu primer amor, no descuides tu primer amor. Que esa sed inagotable, que esa ganas de estudiarme más, que esa ganas de conocerme más, esa ganas de reunirme más con Luis, con usted, con Lenín, con Ana, con Gracie, que esas ganas no disminuyan en mí. Que no me dedique yo solamente, bueno, voy a hacer un seminario teológico, griego, hebreo, arameo, del Apocalipsis. Y me olvidé de Roberto. Yo conozco tu alto trabajo, Alejandro, pero te has olvidado, de Doble. Te has olvidado de Leonel.
No se trata de eso. Hay mensajes muy buenos, hermana. Más comentarios. Sí, hermano, la hermana tiene toda la razón, como dice, muy específico. Este libro lo habíamos visto. Sí, quedamos en el capítulo 14 y si estoy haciendo un resumen, pero podemos parar y hablar de la iglesia del Apocalipsis, no pasa nada. Estoy resumiéndolo y, como dice el hermano, tiene cualquier cantidad de amplitud para hablar y ver los detalles de cada... Si desea que la próxima clase sea de las iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis, lo hacemos. No Y eso pasa es muy importante entender este Es libro. muy o sea, bueno, hay, es muy mucho bueno. hay mucha simbología y hay, Sí. porque las demás iglesias lo están enseñando literalmente, entonces se cae en un error. Amén. Pero hermano, me he quedado sin tiempo. Vamos a parar, tengo 5 minutos, los varones al frente, por favor. Dios me los bendiga.